Pauta de análisis. 8 de la mañana con 7 minutos, decíamos, hablar de la natalidad es un tema, es un temazo, diríamos, y es por eso que queremos abordarlo, porque algunos lo han presentado como un gran problema para Chile en el futuro, esto de que se va envejeciendo la población en Chile. Tenemos con nosotros a María José Naudón, presidenta de la Comisión Chile Renace, que tienen una tarea titánica, muy difícil, que le ha solicitado al gobierno buscar alguna salida a este problema. Nos estamos envejeciendo y estamos en un promedio muy bajo de nacimientos de niños aquí en Chile. María José, qué gusto tenerla con nosotros. Claudia y Gerardo, les saludamos. Hola, muy buenos días a los dos. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias a ti, María José. Una pregunta quizá no es tan académica, pero uno puede estimular, generar en la ciudadanía, en las mujeres, el interés por tener hijos cuando las condiciones económicas de salir al trabajo, las razones por las cuales no están teniendo hijos, ¿cómo uno las revierte? ¿Cómo uno inyecta esas ganas o esa posibilidad si el contexto no es favorable para ese número de mujeres que hoy día no quiere tener hijos? A ver, Claudia, mira, justamente es lo que dices tú, ¿no es cierto? La decisión de tener hijos o de no tenerlo, o la decisión de tener uno o más de uno, es una decisión que no se toma en abstracto, sino que es una decisión que está rodeada por una serie de condiciones. Entonces, si nosotros queremos lograr o abordar, digamos, ese objetivo, que efectivamente, como dice Gerardo, es un objetivo muy desafiante, lo que hay que mirar es cuáles son esas condiciones. Cuando uno observa, ¿no es cierto?, las encuestas, las respuestas o la experiencia internacional, el primer ingrediente que aparece son condiciones materiales, condiciones económicas, que dicen relación con los costos de vida, con la vivienda, que dicen también relación con la salud, con la educación, etcétera. Sin embargo, cuando uno ahonda un poquito más, te das cuenta que esas condiciones materiales no son lo único determinante. Y tenemos que también abordar otras condiciones que son más bien culturales. Por ejemplo, la conciliación familia-trabajo, por ejemplo, la corresponsabilidad, por ejemplo, la equidad de género. Entonces, nuestra tarea es una tarea que tiene que entender este desafío, no como buscar una medida que resuelva el problema, eso sabemos que no es así, no transformar esto en un conjunto de bonos o transferencias que tampoco funcionan, sino que entenderlo como un sistema donde muchas, ¿no es cierto?, acciones pueden efectivamente generar, como decías tú muy bien, Claudia, ¿Mm? condiciones diferentes que permitan fomentar la formación de familia en Chile. María José, voy a ir a una pregunta mucho más atrás, quizás que es contraintuitiva y probablemente hace variar la hipótesis inicial de esta conversación. ¿Tienen la convicción, no sé si personal o ya en el trabajo que están desempeñando, irrefutable, por decirlo de alguna manera, que necesitamos tener más niños? Lo digo porque he visto una corriente que dice, no hay que pensar en buscar tener más niños, sino que aceptar que vamos a tener siempre menos y tenemos que optimizar la vida y pensar el mundo, por así decirlo, así, un mundo más viejo nomás, vamos a ser menos y más viejos. Y hay algunos que argumentan en eso y me llamó la atención. Mira, efectivamente lo que tú dices es correcto y yo creo que hay que situarse a lo mejor en una posición que podríamos calificar como intermedia. Yo creo que es importante fomentar la natalidad, no solamente en términos económicos, o sea, los hijos, la familia, los vínculos, son relevantes para una sociedad más allá de su rol para el trabajo, para las pensiones, para la salud. Pero al mismo tiempo es importante que este proceso, ¿no es cierto?, que vivimos en términos generales, vaya también generando unas capacidades de adaptación para una sociedad que efectivamente va a envejecer. Pero una cosa no es incompatible con la otra. ¿Y dónde creo yo que podemos observarlo? O sea, ¿dónde está la comprobación empírica, digamos, de lo que yo te estoy diciendo? Es que por una parte, ¿no es cierto?, la tasa de natalidad en Chile es de 0,99 hoy día. Claro. El objetivo de la comisión es detener esa caída y ojalá mínimamente subirla, pero no estamos pensando en volver a la tasa de reemplazo. Y entonces, cuando uno lo mira así, observa que existe hoy día dos, digamos, lugares donde uno podría pensar que este objetivo se cumple. El primero y más sencillo tiene que ver con que las personas declaran querer tener más hijos que los que efectivamente tienen. Entonces, esa franja, ese gap es el que nosotros Hay que podemos, ¿no es cerrar. cierto?, de alguna manera trabajar generando estas mejores condiciones para formar familia en Chile. Y lo segundo es que, vuelvo a decirte lo primero, la decisión de tener o no tener hijos o de tener más no se toma en abstracto. Entonces hoy día
existe efectivamente algunas personas, hombres o mujeres, que no quieren tener hijos, en parte porque no existen las condiciones. Entonces, cuando uno genera las condiciones, realmente permite elecciones autónomas, elecciones libres. Y eso no es incompatible a adaptar algunas estructuras o algunos funcionamientos de la sociedad en miras a que justamente vivimos un proceso en que vamos a tener más personas mayores y eso nos obliga a pensar en salud, en trabajo, en pensiones, pero eso puede ser, no es el objetivo de esta Mm. comisión, pero sí, de alguna manera también es algo que tenemos como sociedad que pensar. Sí, María José Naudón, decana además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, es que lo que pasa es que cambiar una estructura, un sistema, este es un problema sistémico. Este no es un problema de que no solo las mujeres no están queriendo tener guagua. Quiere decir que si yo tengo guagua, el precio de cada hijo es caro. Hoy día tener hijos en Chile es caro, sobre todo si tú quieres darle a ese hijo una buena educación, una buena salud, darle deporte, una buena alimentación. Entonces, todo eso, llegar a tu casa temprano, acompañarlo a hacer las tareas, digo, todo eso no está siendo fácil porque finalmente las jornadas de trabajo son largas, trasladarse hasta tu casa es largo, buscar una persona que te ayude a cuidar a ese hijo o hija es caro. Digo, son muchos los factores que habría que acomodar para poder, ¿no es cierto?, apuntalar esta natalidad. ¿Tú ves posible que hoy día Chile esté en condiciones de mover tantas piezas para el aumento de la natalidad, que es un problema estructural, como tú bien dices? A ver, déjame pensar, mostrártelo desde otra manera. Ya. Este es un asunto que aparece, ¿no es cierto?, frente a nuestros ojos y tenemos dos posibilidades, ¿verdad? O intentamos hacernos cargo o lo dejamos pasar. Yo creo que frente a los problemas que efectivamente producen consecuencias, y este es un problema que produce consecuencias, no existe la posibilidad de no trabajar para enfrentarlo. ¿Tenemos el éxito garantizado? Por supuesto que no. Pero a mí me parece que nunca el no tener el éxito garantizado es un argumento para no abordar un desafío enorme y importante como ese. Algunas consideraciones respecto de ese desafío. Ese desafío es un desafío de largo plazo. Esto, lo que la Comisión va a plantear es un informe que tiene medidas de política pública concreta, es decir, nosotros no vamos a decir sería deseable conciliar el trabajo y la familia, vamos a proponer medidas para que eso efectivamente se consiga. Esos efectos se van a ver, como te digo, en 10, 15 o 20 años más, porque esos son los efectos que tienen, los tiempos que tienen, ¿no es cierto?, estas medidas. Entonces, eso por una parte, que es la mirada realista, ¿verdad? Por otra parte, nosotros sabemos, ¿verdad?, que este es un, como te decía yo al principio, es un conglomerado de factores y por tanto hay que mirarlo comprensivamente. Esa es la tarea que nosotros estamos viendo. Pero te diría que sin, digamos, desmerecer la dificultad y sin desmerecer que en el mundo en general tampoco hay ningún país que haya tenido un éxito desorbitante, digamos, respecto de esto, creo que parte del problema tiene que ver con generar conciencia. Cuando tú enumeras, Claudia, todas las dificultades que son reales y que son verdaderas, parte por entender lo que está debajo es creer que los hijos son de cargo de las mujeres que son sus madres y no son un asunto de la sociedad. Entonces, esta conversación que nosotros estamos teniendo es una conversación que hace 5 años atrás o hace 2 no teníamos y que tiene que ver con la relevancia de los hijos, que tiene que ver con hacer visible la necesidad de generar condiciones para que esto ocurra, que esto ya no es parte como de un ciclo natural de la vida, como era, ¿no es cierto?, hace muchos Claro, años atrás. que se da Y por solo. lo tanto creo que, exacto, que esta comisión, incluso, te diría yo, ya poniendo el tema, ya la cantidad de personas que a mí me han llamado a entrevistas para hablar de este punto, ya está generando un movimiento que yo no puedo medirlo, no puedo decirte que va a ser, digamos, una causa directa de un éxito, pero sí pone a nuestra sociedad a una conversación imprescindible que hace un tiempo Sí. atrás no teníamos. María José Naudón, a esto también significa tener posturas en contra. Veía, por ejemplo, que hay una resistencia a discursos antimaternales. Hay grupos de oposición académica y una académica de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile que están diciendo que acá hay discursos conservadores que pretenden tratar la maternidad como una obligación moral o como un mandato social. Ponen otra visión que me parece interesante, A digamos, ver, de mira, abordar. yo creo que todos los asuntos que nos involucran, que involucran nuestra autonomía, que involucran nuestras decisiones, tienen resistencia. Por supuesto, a mí eso no me sorprende. Tú sabes muy bien, Claudia, que yo trabajo en la universidad. El trabajo académico supone convivir
permanentemente y, digamos, gozosamente con la diferencia. A mí la diferencia no me produce ningún problema. Lo que creo es que esa diferencia nos obliga a pensar y argumentar el porqué de las cosas, ¿verdad? Esta es una comisión que, como te digo, está abordando el desafío de la natalidad, que bajo ningún respecto está buscando modelar una manera correcta de vivir y imponer esa forma, digamos, correcta o incorrecta de vivir. No estamos haciendo un juicio, Mm. no estamos buscando tampoco un retroceso en avances que la sociedad ha tenido, sobre todo en la incorporación de la mujer al trabajo, en su autonomía, que nos parece extraordinariamente positivo, sino al contrario. Y yo te lo diría de esta manera, vuelvo a decírtelo, las decisiones libres o autónomas no se toman en abstracto. Cuando tú no tienes las condiciones para poder tener hijos, la decisión de no tenerlos puede o no puede ser una decisión en sí misma. Cuando tú generas las posibilidades, digamos, para tener hijos, decidir no tenerlos, que es perfectamente lícito, que es perfectamente, digamos, es una decisión autónoma perfectamente correcta, es real. Lo que nosotros queremos es garantizar las condiciones para que efectivamente esa libertad que nosotros valoramos, Ujú. queremos, no solamente en esta decisión, sino que en la sociedad en términos generales, efectivamente pueda desenvolverse. Por lo tanto, yo no veo esa, digamos, esa dirección y creo, Claudia, además, Mm. que es muy importante entender que una comisión que aborda un problema de esta naturaleza tiene que estar fuera de la política contingente. Y muchas de estas, digamos, observaciones, de estas visiones contrapuestas, no conozco particularmente la que tú me estás diciendo, estoy hablando en términos completamente generales, tienen más que ver Ya. con una suspicacia o una sospecha que es mucho más contingente. Mm. Y esta no es la política de este gobierno, esta es una política de Estado. El solo hecho de que tenga que durar 10, 15 o 20 años Sí. nos obliga, ¿no es cierto?, a pensar que tiene que en cierto sentido ser un traje Bien. que le acomode a todos los gobiernos que vienen. Entonces, si lo sacas de ahí y miras su real relevancia, entonces creo que ese argumento o esa suspicacia, digamos, que puede tener, insisto, a la que yo no le tengo ningún temor, pierde, digamos, de alguna manera fuerza. Usted escucha a María José Naudón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de la Comisión Chile Renace. Con respecto a las experiencias internacionales, usted lo mencionaba, es difícil encontrar en que sea plenamente exitoso y encontrado la receta. Sí hay algunas naciones que han logrado revertir el número de la caída y encontré algunos. Chequia, al menos de los que encontré yo, me parece que es el que mejor lo ha logrado, subiendo de 1999 de 1,1 nacimientos a 1,83 el 2021. Y buscando la receta, por así decirlo, bueno, mejor empleo para las mujeres, vivienda garantizada para cuando se está joven, sala cuna, licencia parental, horarios flexibles para que puedan volver a casa temprano, protección laboral. La receta pareciera que nosotros podríamos casi deducirla. ¿Por qué es tan difícil que esto sí tenga un efecto en las personas? Digo, porque uno cuando lo piensa así generalmente, supongo que ustedes van más o menos para donde mismo, ¿no? Con este tipo de propuestas. Exactamente, nosotros estamos partiendo, y tú lo dices muy bien, no estamos partiendo de cero, Gerardo, sino que Ah, estamos mirando, observando las experiencias internacionales, y eso es un elemento muy positivo, ¿verdad? Ahora, lo que es relevante es que cada una de esas medidas, dos cosas te diría. Primero, en sí mismas no logran mover la aguja, tienen que ser un sistema, digamos, que aborde, que sea claro y que en cierto sentido acompañe las distintas etapas en que esas familias van teniendo a lo largo de la vida, que no son la misma, porque tener un hijo, una guagua, no es lo mismo que tener un hijo de 14 años, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando. Ahora, es imprescindible adaptarlas a la realidad nacional. Puestas en un libro, todo parece, ¿no es cierto?, relativamente igual, todo parece claro. relativamente claro. Pero nuestro país, al igual que todos los otros países, tiene realidades que son materiales, que son culturales, que son muy distintas. Ahora, otro elemento que es importante agregar y que también tiene que ver con estos contextos culturales es cuáles son también las características o las condiciones de estas nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones suelen ser, y esos estudios están bastante, digamos, probados en términos más culturales o sociológicos, generaciones que tienen más dificultad de procesar la incertidumbre.
Y tener un Mm, hijo, naturalmente, tiene dos condiciones. Una, es una decisión que se toma en el presente, pero se proyecta hacia el futuro, ¿no es cierto? Y por otra parte, es también una, yo diría, a lo mejor una gozosa o maravillosa lanzarse a la incertidumbre. Entonces, claro. aquí también hay otras condiciones que tienen que ver con cambios generacionales que también tenemos Sí. que ir O sea, abordando. tienen que Entonces, entregarle lo que es cierta claro, certeza a ustedes, ¿no? Buscaría, claro, el lo que es Estado tiene que claro, entregarle certeza. hay que entregar cierta certeza. Entonces no basta con decir, por ejemplo, usted va a tener una casa o la posibilidad de arrendar hoy día. Hay que Mm, pensar cómo eso se proyecta en el futuro, cómo esas condiciones se adaptan a las nuevas sí. realidades. Entonces, en definitiva, es un problema complejo, pero es un problema Mm. fascinante el que tenemos que Sí, abordar. María José Naudón, yo sé que te lo han preguntado mucho en estos días, ¿no? Que tiene que ver con este proyecto de ley Escucha a tu Corazón, que está impulsado por el diputado del Partido Nacional Libertario y Partido Republicano, y que muchos dicen que esto es una batalla cultural también. Pero, ¿cómo crees tú que las mujeres leen una iniciativa de este tipo? Es decir, un proyecto de ley que lo que hace es cuestionar la ley de aborto por tres causales, que fue discutida democráticamente en el Congreso, que fue zanjada con la visita de muchos expertos. Entonces, cuando se empiezan a revisar como acuerdos societales que ya estaban dados, porque fue una discusión en el Congreso, ¿cuánto podría impactar temas como este en la agenda pro nacimiento? ¿Y qué te parece a ti esta Y yo iniciativa? creo que es muy importante, yo lo he dicho reiteradamente, Sí, que el aborto y por lo tanto el proyecto de ley Escucha tu corazón no son materia de análisis de la Comisión Chile Renace. Lo nuestro es otro objetivo, es un objetivo distinto, que es el que acabamos de sí, analizar, y por lo tanto no está dentro de nuestro core de trabajo. Por otra parte, creo que, ya te lo había dicho también, la Comisión Chile Renace tiene que quedar fuera de la contingencia. Y sí. lo que tú, la polémica o la discusión sobre la ley Escucha tu corazón es absolutamente contingente. Entonces creo que hay que cuidar los espacios de trabajo, hay que valorar la relevancia que tiene para el país pensar la natalidad y eso significa una responsabilidad de no poner esta comisión en jaque con discusiones de esta naturaleza que se dan en otro lugar, que se dan en otros contextos distintos al que nosotros tenemos que Mm. trabajar. Sí, yo entiendo que tú quieras separarlos, porque tienen sentidos totalmente distintos y perspectivas distintas, pero no sé si frente a la discusión pública de la ciudadanía no se juntan, no es que se junten en sus objetivos, pero se juntan en la discusión que tiene que ver con el nacimiento, con los hijos, no sé si finalmente se Pero puede, son discusiones, mira, yo entiendo que la opinión pública pueda, digamos, hacer esa relación, ¿verdad? Pero efectivamente también es tarea de las personas que estamos a cargo de determinados proyectos, no solamente entender eso, sino que separarlo cuando corresponde. Y aquí hay otra garantía, quizás, Claudia, que puede servir para tu respuesta. Esta es una comisión transversal, es una comisión transversal en todo el sentido de la palabra disciplinarmente, políticamente, etariamente, en sus experiencias. Y eso es una Ujú. garantía de que aquí no es un grupo de personas que pensamos iguales, que estamos trabajando para el mismo objetivo. Este es un grupo transversal de personas que está aportando al país su experiencia, sus convicciones, desde sus propias biografías, por supuesto, para buscar, ¿no es cierto?, una política que sea permanente en el tiempo, que exceda, ¿no es cierto?, el periodo de un gobierno, este o el que fuera, y que por lo tanto está pensando este problema fuera de la arena política. Y esa es la garantía que tienen que tener hoy día los chilenos, las mujeres, de que tienen 16 académicos que están intentando generar, nada más que esto, mejores condiciones para formar familia en Chile, entendiendo que esa decisión es una decisión autónoma, es una decisión Mm. libre y que muchos de los avances que hoy día vemos, digamos, en las mujeres son avances que, por supuesto, la Comisión no quiere retroceder y que otros de ellos son materias de otras discusiones que se dan en el Congreso, que se dan en la opinión pública, pero que no están, como te decía yo, dentro de la materia de análisis de nuestro trabajo. María José, una de las o otra de las ideas o teorías que he podido leer tienen que ver con que antes de, o más bien, más que centrarse en ver cómo logramos que las mujeres se atrevan a tener más hijos, es cómo hacemos que sea realmente agradable fortalecer la familia. Es decir, que una vez fortalecida la familia, lo otro va a llegar por derivación, ¿no? Y eso lo quiero unir con una idea que plantea Roberto Méndez hace algunos días en una entrevista,
en el país donde decía que el- la gente lo que más que el costo, lo que estaba mirando era la expectativa de futuro. Es decir, esa incertidumbre de futuro, como estábamos hablando antes, es lo que lo hacía dudar de esto, ¿no? Entonces, puede ser quizás la familia uno de los ejes en lo que tienen que centrarse, donde haya garantía de que va a poder estudiar, va a tener casa y va a haber parques maravillosos, lindos, donde va a poder desarrollarse, alcanzar a llegar a la casa a tiempo, etcétera. Mira, lo que tú dices es otro de los temas que nosotros vamos a analizar. Nosotros, tú sabes que la comisión tiene 8 ejes distintos y ¿Ya? estamos trabajando, analizando cada uno de ellos y las posibilidades para comprenderlo y para generar, digamos, política. Uno de los aspectos que aparece como muy relevante, efectivamente, como tú dices, tiene que ver con la formación de vínculos y con la estabilidad de los vínculos. Por supuesto, y es muy importante pensar que una decisión que se toma en el presente pero se proyecta, tiene que tener, o es más fácil de tomar, digamos, o tiene una cierta certeza necesaria cuando tú puedes proyectar hacia el futuro una cierta estabilidad, que efectivamente no es solo económica. Entonces, la relevancia y la estabilidad de los vínculos efectivamente es un punto muy relevante que aparece permanentemente, ¿no es cierto?, en los estudios, en los papers, en las encuestas, etcétera. ¿Dónde nuestra sociedad está constituida en que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿verdad? Y por lo tanto, efectivamente, la familia, entendida en términos amplios, es un cierto núcleo o un cierto lugar, ¿no es cierto?, donde esos vínculos efectivamente tienen una mayor estabilidad, tienen un mayor resguardo. Ahora, fomentar la familia puede ser, ¿no es cierto?, es un espectro como muy amplio, es un espectro muy, muy, muy grande. Y fomentar las condiciones para que esa familia pueda desenvolverse también. Mm. Entonces, si bien eso es así, la forma en que eso se materializa va siendo obviamente distinta según tú puedes observarlo en estos Mm. Bien. distintos ejes. Y me imagino que también eso implica las distintas familias, que eso es parte también de cómo ha Exacto, cambiado. familia en Familia. términos amplios. Claro, porque hoy Familia en día, términos o amplios. sea, mamá, papá, hijos, no es ¿No? toda la Estamos familia en diciendo Chile. familia Claro. en términos amplios, Perfecto. ¿verdad? Y cuando en Chile es un país que reconoce y valora la familia como una, no solamente normativamente, Mm, sino que tú le preguntas a los chilenos y tienen no solamente una relación afectiva con su familia, sino que la reconocen, le dan un Muy bien. valor, la quieren cuidar. Y esa familia, vuelvo a insistir, en términos amplios, es el lugar donde esos vínculos, ¿verdad?, Ya. parecen tener esa mm. certeza, esa seguridad, esa calidez que permite tomar decisiones que no son contingentes, sino condiciones que se van a perpetuar en el tiempo. Los que somos María padres José, o madres sabemos que pensamos en el futuro cuando pensamos en los hijos. la fecha cuando tienen que entregar la propuesta solamente para terminar, por favor. En marzo tenemos que entregar, la comisión trabaja una De vez aquí al hasta mes, marzo. hasta el Ya. mes de diciembre, y después se evacúa el informe en Perfecto. marzo del año que sigue. Muchas gracias, María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno Un de la Universidad gusto, Adolfo María Ibáñez. José. Muchísimas Que gracias, estén como muy bien, siempre. muchas Un gracias, Que esté que abrazo. muy bien. tengan un Chao. buen Gracias. día.